Padre Omar, entonces hacemos la oracióncita. Si quiere dar apertura, puede hacerlo. Bueno, disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Damos Amén. gracias, Señor, porque nos reúnes, porque nos amas, porque nos has convocado en esta noche para retomar esta labor que nos confiaste. Danos tu Santo Espíritu para que sea Él el que en este momento abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, nuestros sentidos, y con ellos podamos responder a esta llamada. Permítenos, Señor, recibir el conocimiento, la sabiduría, las cualidades que nos sirvan para ser unos monitores bíblicos según tu corazón, y que todo lo que tú nos compartes no sea solo para nosotros, sino que podamos tener la fuerza de tu espíritu para compartirlo a los otros en las comunidades, en las parroquias, en los movimientos, en los lugares en donde quieres que tu mensaje llegue. Haznos, Señor, por la gracia de tu Santo Espíritu, expertos en el conocimiento de tu palabra, de tu mensaje de amor, en la experiencia de testimoniar tu palabra, de dar aquello que hemos recibido en tu palabra. Te glorificamos porque nos has permitido un nuevo encuentro. Bendice a todos y cada uno de los que nos conectamos a través de esta red social. Bendice a sus familias. Bendice la situación por la que estén en este momento. Y si hay alguna persona enferma, también oramos para que en víspera a la fiesta de nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora de Lourdes, esta persona sea restablecida en su salud. Y si nosotros somos los que estamos siendo afectados por algún quebranto de salud en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, Señor, sánanos. Extiende tu mano y bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, muchas gracias, Padre Omar. A todos los participantes, ya reconozco las voces, algunos rostros, la memoria. El cuerpo tiene memoria, los afectos tienen memoria, las vivencias con las personas tienen memoria, ¿no? Y nosotros somos eso, ¿no? La memoria de nombres asociados a nuestra vida, así sea en una presentación virtual como esta, pero ya nos hemos encontrado, hemos interactuado y les agradezco entonces a todos esa presencia para este, digamos, compartir sin pretensiones, sin otra cosa que ponernos en las manos del Señor, como ya dijo el Padre, y bajo el amparo de Nuestra Señora que nos pone en el camino de Jesús para hacer lo que Él mande, lo que Él nos diga. Y ayer era el discipulado misionero. Hoy vamos a ver cómo les ofrezco, ¿no? Los puntos de esta charlita. No soy muy habituado a plataformas, no soy muy habituado, soy muy inhábil para esto y me hace mucha falta la relación interpersonal, pero hoy la tecnología y todo esto nos ayudan porque cuando no se puede, no se puede y esto es un medio para aprovecharlo al máximo de tal forma que es bueno también irse acostumbrando. Entonces, como ya les dije, mi nombre, bueno, ya algunos me conocen, ya dije que porque le reconozco el rostro, la voz, pero si alguien ha llegado y no me conoce, soy el Padre Carlos Eduardo Betancourt de los Misioneros del Verbo Divino, algunos conocidos por ahí porque tenemos parroquia en Dagua y en Agua Blanca, las Misericordias y Verbo Divino. Bueno, con dicho esto, entonces vamos a iniciar con el tema. Ya habrá algunos minuticos para si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación o si algo no quedó claro, pues que lo podamos responder. Espero que no sea muy larga en el sentido de que sea cansona, ¿no? Sino que pueda fluir de la mejor forma. Desde el primer año cristiano, que fue el primer domingo de Adviento, ya tenía la información del plan pastoral de la arquidiócesis, marcando las líneas de evangelización de este año, los puntos focales a los que estamos todos los creyentes de la arquidiócesis apuntando, que eran los sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y el año litúrgico.
Y dentro de ese marco, la parte que nos corresponde o me corresponde a mí, animar, colaborar con el equipo y ustedes que ya han participado de alguna forma conmigo en los cursos, en la raíz que alimenta todos los procesos de formación y evangelización, que es la palabra de Dios. Entonces, hacia allá queremos apuntar, ¿no? Que esta noche esos dos parámetros los conectemos con la palabra, que haya los insumos para que la puerta de apertura a la vida del creyente en el seguimiento del Señor, que es el bautismo, el ba- el sacramento de iniciación por excelencia, y donde culmina ese proceso de iniciación que es la Eucaristía, podamos durante este año eh, profundizarla y hacerle espacio a nuestra vida interior. Yo quería comenzar con una cuestión de carácter pastoral para orientar la charla. Una de las experiencias que yo he tenido como misionero, religioso y sacerdote, en fin, desde que hace ya 40 años, por ahí casi 30 y tantos, 20 años en el Brasil y otros tantos por acá, me ha llamado la atención ha sido cuando se realizan los bautismos, cuando la gente, bueno, pregunta, bueno, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, la preparación, las catequesis. Y siempre me llamó la atención una experiencia que es común para todos nosotros, que es esos bautismos freelance que llaman por ahí en la jerga nueva. Freelance es instantáneos, como todo en la cultura de hoy, ¿no? Instantáneo es que entonces, tienen ganas de bautizar el niño, la niña, y después se vuelve un problema no el niño, la niña, sino quién va a ser el padrino, quién va a ser la madrina, y entonces eso se vuelve un problema, y después el otro problema es que el curso, y el otro problema es que, bueno, y entonces uno termina diciendo o termina como percibiendo que el bautismo, que es el sacramento por excelencia de iniciación, se termina convirtiendo en algo que ha perdido, como decía el Evangelio del domingo pasado, la sal. Y a mí siempre me preocupó eso. Me preocupó que las preparaciones sean a veces tan frágiles, no porque se necesite un curso largo, sino porque a veces en la presencia de la comunidad o de quienes están queriendo eh, ser testigos y confirmar en el bautizo de un niño, sea un ahijado, un hijo, lo que sea, como sea, hay una superficialidad muy grande. Eso siempre me angustió mucho. Me angustió porque yo no sé hasta qué punto hemos perdido como la dimensión o la profundidad de lo que realmente significa ser llamado a ser hijo de Dios, marcar la fecha de nacimiento de ser hijo de Dios, que tiene que ser inclusive prioritario la fecha civil. Yo ya lo he dicho en algunos talleres. A mí me preocupa mucho, o sea, esta fecha, el día del bautismo es un evento, un acontecimiento de la acción de Dios en el ser humano, que si nos tomamos en serio nos lleve realmente a tocarnos y a darle la dimensión que eso significa. Entonces, esa experiencia digamos, de bautismos mal hechos, no porque estén mal hechos litúrgicamente, sino porque no hay una seriedad de fondo con él. Por ejemplo, los padrinos o madrinas, o sea, desaparecen de la faz de la vida del bautizado, del catecúmeno, desaparecen, ¿no? Digo, ¿cuántos padrinos o madrinas perseveran acompañando la fe de su ahijado? ¿Cuántos padres se constituyen en esa iglesia básica que es la familia para que el niño o la niña comiencen un proceso de, como decían ayer, de discipulado en la iglesia, discipulado misionero, que eso no es de agentes profesionales como las congregaciones, sino del hecho de ser bautizados? Eso siempre me llamó mucho la atención. Y el sacramento más importante de entrada, que es el del bautismo, precisamente por ser el de iniciación, me deja así como angustiado y preocupado. Siempre he visto eso. Yo lo digo
porque ya les he contado esa historia, la he repetido tantas veces en los cursos, de algo que a mí me marcó profundamente en mi parroquia en el Brasil, cuando esta señora ya conocen la historia, simplemente la voy a retomar, que era una profesora de escuela, una mujer muy sencilla, muy amada y querida en el pueblo, porque ella celebraba los cumpleaños de sus ahijados de una forma muy sencilla, como lo que vimos hace 8 días en las Bienaventuras, de una disponibilidad, de un amor y de un cariño por sus ahijados. Y yo le conté por lo menos unos 30 ahijados, y ella, su dinerito, que era un básico del gobierno, ella tenía eso. Lo primero que hacía en el año esa señora era tomar la lista de sus ahijados, y ella sabía cuándo era el día de cumpleaños de su ahijado. Y el día de cumpleaños de su ahijado no era la fecha civil, era la fecha del bautismo. Y les preparaba el almuerzo, les daba el regalito, iba a la Eucaristía, hacía un ofrecimiento a la Virgen. Era una cosa maravillosa. Y ella decía: Padre, mire, es que es la fecha más importante, porque es la fecha en que nacimos, en que el niño nace a la vida en Dios, y nosotros somos testigos de eso, y para eso somos responsables. Y yo les mando a marcar el diploma para ella de reconocimiento de la partida de bautismo. Y eso se volvió eso a mí me marcó, porque la sencillez de la señora y la profundidad de fe, teológica, inclusive por la forma como ella acompañaba a sus ahijados, a mí siempre me llamó la atención. En un pueblo perdido en el mapa, allá en el fin del nordeste brasileño. Qué pena que yo esté dando todos estos rodeos, pero y le comenté al padre Omar, que era antes de hablar del bautismo y de la Eucaristía como sacramento de iniciación y de culmen de esa iniciación, que es el encuentro con el Señor en la Sagrada Comunión. Pues que repensemos qué es lo que tenemos que reflexionar, o qué es lo que tenemos que llevar en consideración, para que lleguemos como aquella señora o tantos otros, que yo sé que los hay, padres y madres de familia, padrinos y madrinas, que los hay como aquella, a contagiar y a mostrar por una vía testimonial lo que significa ser bautizado, porque lo vemos en el cuidado y en la atención que tienen para con nosotros, cuando hay personas que se han responsabilizado de alimentar nuestra fe. Y lo digo cuando fuimos bautizados de niños, no hablo del bautismo de adultos. Entonces, esa era una de las cuestiones que me estaba planteando. Yo le dije al padre Omar: mire, padre, ¿por qué no vamos? Yo no voy a hablar hoy específicamente del bautismo y de la Eucaristía, pero sí quiero hablar o compartir un poco del insumo. Qué pena hablar esa palabra como tal material. ¿Qué es lo que alimenta los sacramentos en general? De forma particular, el bautismo y la Eucaristía, que no es otra cosa que el título que les estoy ofreciendo en esta diapositiva, que es la experiencia pascual. Sin experiencia pascual, es decir, sin experiencia de Dios, sin vivencia de Dios, sin la presencia del Señor en nuestra vida, no hay sacramento que valga. No hay sacramento. Es decir, sin una experiencia de encuentro con el Señor, que llamamos experiencia pascual, no hay sacramento. Hay ritos, hay rituales, hasta bonitos algunos, ¿no? Algunos se gastan unos millones en la comida, en la ropa, en cosas así. En las primeras comuniones hay mucho, a veces una parafernalia muy loca, pero esos niños después desaparecen de la celebración. Entonces, es decir, ¿qué está fallando? Métodos, no son métodos. El curso de 8 horas no es el curso de 8 horas, reducido a 2 horas, no. Entonces, es la experiencia de Dios en quienes quieren poner, si es el caso de un niño, el alimentar la fe de ese niño en la comunidad, comenzando por casa, y por quienes son testigos, que ya lo dije, son los padrinos, en fin, y todo aquel mundo que rodea al niño. Yo quería tomar la experiencia pascual en dos sentidos: uno amplio, que llamaríamos más antropológico, o sea, a ver si yo me hago explicar. ¿Qué es la Pascua desde el sentido más amplio que se le pueda dar? Y entonces lo digo enfocado en esa primera, no, a ver, no me corre la filmina, vamos a ver si me corre me baja bueno, aquí, sí. Llamamos la estructura, ¿qué es lo que hay a la base de la experiencia pascual? Y lo que hay a la base
de la experiencia pascual es ya lo que cada ser humano tiene disponible para que acontezca esa experiencia pascual. No sé si en informática muchos han escuchado lo que llaman los programas preinstalados. Recuerdan, dice, ay, usted se lleva ese aparato y ya está con un programa preinstalado. ¿Eso qué significa? Programa, que hay algo dentro que hace que eso funcione. Ustedes le pone al computador o al celular, porque todos tienen celular, los programas que necesitan para que funcione, pero necesita tener una cosa allá de soporte que llama el programa madre, matriz preinstalado. Mire, la experiencia pascual se asienta en algo que ya está en el ser humano. Eso es increíble. Somos obra de Dios, somos su creación y ya Él nos dispuso, nos dejó hechos con el programa preinstalado. Qué pena hablar en ese término de informática para expresar esa dimensión religiosa, pero así sería. Entonces, hay una estructura fundante en el ser humano que lo va a preparar para la Pascua. ¿Sí? Yo diría aquí que para los judíos y los cristianos, por ejemplo, celebrar una Pascua es actualizar. Y todos reconocemos aquí, porque ya hicimos la cartilla número 3 en el curso bíblico de las cartillitas rojas, que para judíos y cristianos celebramos el paso, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, el paso de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. Pascua siempre se va a significar paso. ¿El paso a través de qué? ¿Recuerdan? ¿Del mar qué? Del mar rojo. Es decir, el paso de una masa anónima, de un pueblo esclavizado, de un pueblo sin rostro, a un pueblo con rostro, organizado, un pueblo con identidad. Esa es la primera acercamiento que tenemos, digamos, a la Pascua como la entendemos en sentido judío-cristiano, ¿cierto? En el caso del Antiguo Testamento, la figura de relevancia, todos sabemos que es Moisés, el libertador y el legislador, por allá hacia el año 1200 antes de Cristo, que fue el líder que hizo ese proceso, ¿sí? Que Dios llevó para que ese pueblo pasase de ser esa masa sin forma a un cuerpo con forma, que lo condujo a la libertad y lo hizo pueblo de Dios. Eso es una maravilla. Es decir, lo que el Señor hizo ya en el ser humano desde la creación, ya lo expresa en ese acto, en ese acontecer de la revelación en el Antiguo Testamento, que fue la salida del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Para los cristianos, pues todos sabemos, ¿no? La Pascua es también paso. Y ya la figura no es Moisés, la figura central es Jesús de Nazaret, que celebra el paso de su muerte a la vida, de su pasión a la resurrección, del viejo Adán, del hombre viejo, al nuevo Adán, de este mundo cansado, agotado, envejecido, al nuevo mundo en Dios. Esa es la Pascua cristiana, la que todos ya ahorita estamos preparándonos para iniciar ciertamente cuando llegue el miércoles de ceniza, la gran Pascua, que es el centro y el culmen de nuestra fe. Entonces, ahí vamos pues ubicando que en la Pascua siempre habrá un proceso, un paso, ¿cierto? Un paso. Ya lo ubicamos en la tradición judeocristiana, Moisés, Jesús. Y ese paso se ritualiza, ese paso, ¿sí? O sea, no se puede vivir en un proceso de fe sin rituales, se ritualiza. Y como en todos los pasos hay rituales, ¿sí? Los famosos ritos de pasaje que estudian los antropólogos. Yo no voy a hacer ahorita aquí pues una charla sobre antropología cultural, pero en toda cultura humana siempre habrán ritos de paso, ¿sí? En todo paso existe, voy a minimizar acá para poder, en todo paso existe un antes y un después. Siempre va a haber. Toda experiencia pascual en sentido antropológico es un paso de un antes a un después. Siempre va a haber una ruptura. Toda experiencia de raíz pascual es una ruptura. Los que realizan ese paso se supone que en ese ritual se transforman. Por ejemplo, el rito del paso del nacimiento, por ejemplo, celebra la ruptura de la pertenencia al mundo natural para pasar a pertenecer al mundo cultural, representado, por ejemplo, con la imposición del nombre. Eso es un rito de paso. Cuando nace la criatura y crean ese ambiente.
en los ambientes no religiosos eso suele pasar, pero siempre va a haber una especie de ritual que hace que la vida, que la vida tome un matiz especial. Por ejemplo, para nosotros ahorita el bautismo celebra el paso del mundo de la cultura al mundo sobrenatural. Ya lo habíamos dicho de una cierta forma. Es decir, el paso de ser hijo e hija de padres comunes y silvestres a hijo o hija e hija de quién? De Dios. Entonces, el bautismo es un ritual de paso, de transformación. En el matrimonio, pues el paso de soltero o soltera con las disponibilidades que corresponden a esta fase de la vida, a casado y casada, con las responsabilidades que comporta ese paso. Ese es también una experiencia de transformación. El soltero ya no tiene vida de soltero, la soltera. Va a entrar a un estatus nuevo que le va a exigir en su vida adulta responsabilidad. Muchos no se toman eso a serio, ese matrimonio descartable. La muerte también es otro gran rito de paso que en las culturas se celebra, se expresa de formas muy ricas dependiendo de la cultura. Se pasa del tiempo a la eternidad. ¿Sí? De la estrechez espaciotemporal a la total apertura de lo infinito, de este mundo al mundo de Dios. Entonces, todos esos pasos en la vida de un ser humano van siendo rupturas que van implicando la pérdida de algo y la nueva adquisición de algo. Y eso se hace de una forma ritual. Yo estoy hablando aquí en el caso pues que conocemos nosotros como cultura cristiana, ¿no? Occidental. Toda vida humana posee una estructura pascual, es decir, eso